Común, el podcast del Gran Oriente de la Francmasonería del Uruguay, noviembre 2022. Amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del Bien Común, el podcast del Gran Oriente de la Francmasonería del Uruguay. Soy Bruno Rodríguez y hoy estaremos abordando el tema de la espiritualidad y su relación con la masonería. Un tema muy interesante y que lleva a preguntas como si está vinculado exclusivamente a lo religioso o no. ¿Es algo que trasciende? ¿Es algo práctico? Bueno, y para hablar sobre todo esto y más, tenemos como invitado a José Pablo Folena, quien fue gran maestro del Gran Oriente de la Francmasonería del Uruguay durante 3 períodos, 2014, 2015 y 2016. Hoy, naturalmente, ex gran maestro. José Pablo, es un gusto tenerlo para conversar sobre espiritualidad y masonería. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Muy agradecido por estar compartiendo esta jornada contigo. Bueno, y si le parece, comenzamos a desarrollar este tema. De tiempos muy antiguos, la espiritualidad es un tema que ha estado presente en la sensibilidad y reflexión de personas y sociedades. ¿Espiritualidad es sinónimo de religión? ¿Hay relación entre espiritualidad y masonería? A ver, obviamente que la religión o las religiones en general se han apropiado del término espiritualidad, ¿no? O espíritu. En realidad, todos, tengamos o no alguna convicción o concepción metafísica, tenemos ciertos niveles de espiritualidad. ¿En qué va la espiritualidad? Puede ser que uno eleve su espíritu a través, por ejemplo, de una música, ¿no? Que nos guste, ¿no? O sea, el compartir con los seres queridos, con los hermanos de la logia, eso también es digamos, es un comportamiento espiritual cuando estamos afines, ¿no? Emocionalmente entre nosotros. Con respecto al otro era sobre la masonería, obviamente, ¿no? O sea, obviamente que la masonería tiene un componente espiritual fuerte, no es desde la óptica religiosa, ¿no? O sea, pero sí en esa comunión que tenemos, ¿no? O sea, con los hermanos en el cual valoramos y trabajamos y desarrollamos nuestros propios pensamientos y construimos una identidad común, hay un componente espiritual muy fuerte. La masonería no es un fenómeno homogéneo. Su respuesta sobre la relación entre masonería y espiritualidad aplica tanto a la corriente dogmática anglosajona como a la corriente liberal o latina de la masonería. Te diría más, en realidad es un componente casi individual, ¿no? ¿Verdad? Es decir, nuestra masonería liberal y dogmática también hay una gran diversidad en conceptos espirituales. Obviamente que, digamos, yo no puedo hablar por la masonería dogmática, ¿no? O sea, porque no tengo un vínculo directo con ellos, pero sí tienen, digamos, en algunos aspectos, algunos conceptos de espiritualidad, pero de una forma mucho más deísta que nosotros. En nuestro caso, cada uno tiene la posibilidad de creer o no creer en lo que desee, pero sí cultivar la fraternidad, cultivar esa relación, ese vínculo en el cual nuestros sentimientos, ¿no? se comparten y se aunan. El Gran Oriente de la Francmasonería del Uruguay incorporó desde su fundación al tríptico republicano de libertad, igualdad, fraternidad, al cual se le añade el principio de libertad absoluta de conciencia. ¿Puede explicar por qué y qué implicaciones tiene ello al interior de las logias del Gran Oriente y para sus integrantes como individuos? Bien, sí. Obviamente que eso es uno de los componentes diferenciales dentro del panorama masónico nacional, ¿no verdad? El hecho de, aparte de la libertad, igualdad, del tríptico tradicional, libertad, igualdad y fraternidad, la libertad absoluta de conciencia implica que nosotros no exigimos a ningún integrante una concepción metafísica determinada,
ni siquiera la creencia o no de un ser supremo. Por lo tanto, le permitió, todos tenemos la libertad de pensar, de creer o no creer en lo que sea. Tal es así que, por ejemplo, y ahí sí lo que son las corrientes masónicas más tradicionales y más ortodoxas, si se quiere, tienen como libro sagrado la Biblia, con lo cual, digamos, implica que uno tiene que prometer sobre ese libro sagrado. Muchas veces exigen, por ejemplo, tener la concepción de la inmortalidad del alma. Son temas que para nosotros, para algunos hermanos de nuestra obediencia, son importantes y para otros no tanto. Y cada uno, eso de la inmortalidad del alma, digamos, la concepción o no de un ser supremo, es individual y cada uno estará en libertad de buscar dentro y fuera de la masonería lo que le parezca o lo que piense que es lo mejor, ¿no? O sea, lo que nosotros sí garantizamos es el respeto a todas las concepciones y a todos los pensamientos de los hermanos. ¿Y cómo articula el francmasón y la francmasona del Gran Oriente de la francmasonería del Uruguay su opción o perspectiva espiritual con la que se desarrolla en el seno de sus logias? Bueno, en primer término, bajo un respeto absoluto de las distintas concepciones, ¿no verdad? Es decir, en cada logia va a haber hermanos y hermanas que creen en distintas cosas, tienen distintas religiones o no tienen ninguna religión, y eso, digamos, no es tema de discusión, porque acá nuestro objetivo no es convencer a nadie, digamos, de alguna corriente, sino respetar las que tienen. Es decir, el trabajo dentro del taller o de la logia garantiza que todas las ideas son igualmente respetadas, sin ningún tipo de imposición ni de discriminación dentro del taller. Los seres humanos somos seres culturales que convivimos en sociedad ordenados por normativas y leyes. ¿Cuál es el alcance de la espiritualidad masónica frente al compromiso y la responsabilidad cívica? Si bien nunca tratamos temas de política partidaria, porque eso está excluido, sí hay una fuerte motivación a participar de las vidas cívicas, cada uno desde su óptica. Por lo tanto, nosotros estimulamos al desarrollo de esas actividades bajo un respeto absoluto también, ¿no? de las distintas corrientes. Y hay hermanos que participan de todos los partidos políticos activamente, otros menos, otros lo hacen en organizaciones sociales, digo, pero lo que sí tenemos como impronta es una fuerte vinculación con la sociedad y un compromiso con la sociedad. Muchos hermanos trabajan o participan de asociaciones civiles, como son la Asociación Civil 20 de Septiembre, que justamente una de las banderas, ¿no? son el humanismo y la laicidad, que no implica que tengan una posición que sea dogmática, son simplemente hermanos que tienen concepciones parecidas y que, digamos, es una forma de llevar a la práctica lo que se aplica en el taller, ¿no? ¿Verdad? Los pensamientos que se aplican en el taller. Y ahí tenemos muchas veces, hemos dado algunas batallas en cuanto a la defensa de la laicidad a través de esas instituciones. Y José Pablo, el símbolo del gran arquitecto del universo presente en otras instituciones masónicas, ¿continúa vigente a su juicio? El símbolo ese del gran arquitecto del universo, obviamente algunas corrientes lo han tomado como una forma de expresar una concepción religiosa. Nosotros no tenemos incorporado digamos, ese elemento o ese símbolo porque, digamos, nosotros no trabajamos a la gloria de nadie en especial, sino sí a la gloria de la humanidad. ¿Quién puede ser para el gran arquitecto del universo? Bueno, eso depende de cada hermano. Cada uno le podrá dar una visión, una concepción distinta. Es decir, desde mi punto de vista, para mí,
es simplemente el gran arquitecto del universo, es cada uno que se construye a sí mismo y cada uno construyéndose hace un globo, un todo que es la sociedad, ¿no? O sea, no es un ser divino, no hay algo sobrenatural desde mi punto de vista, pero si hay un hermano que puede pensar que hay un Dios y ese Dios lo puede asociar al gran arquitecto del universo, es su concepción y es su libertad de pensar en eso. Y José Pablo, para ir finalizando, si la espiritualidad es un fenómeno más amplio que el hecho religioso, como usted ha mencionado, que también responde a la búsqueda ancestral de los seres humanos para encontrar respuestas a los fenómenos del universo, ¿qué importancia le atribuye usted al desarrollo de una espiritualidad laica? Sí, en realidad, digamos, muchas veces ante el desconocimiento de los fenómenos naturales, por ejemplo, las primeras civilizaciones le dieron un carácter divino, ¿no? ¿Verdad? A todo eso, ¿no? Y así teníamos el panteón de los dioses griegos y romanos y anteriores, cada uno tenía era un fenómeno natural. Esa concepción, digamos, obviamente hoy en día, donde el uso de la razón es bastante más, está bastante más desarrollado, ha dejado de tener un poco de sentido, ¿no? Es decir, lo que ahora esa espiritualidad laica no se enfoca tanto en lo desconocido, sino más bien en el cultivar determinados valores. O sea, es decir, la fraternidad es una concepción, tiene un componente espiritual muy fuerte, la amistad, digo, si vamos al mundo profano. Esas son, digamos, las corrientes espirituales que nos estimulan, más que nada, desde mi punto de vista, en lugar de eso desconocido o algo que nos rige por una concepción divina, ¿no? José Pablo, hemos llegado al final del programa, ha sido un gusto tenerlo y agradecemos su tiempo para compartir con nosotros y los oyentes sus reflexiones sobre la espiritualidad y masonería. Y no descartamos una nueva visita suya para continuar desplegando estos interesantes temas u otros. Así que un placer y hasta pronto. Muchas gracias, Bruno, el gusto ha sido mío y cuando ustedes dispongan, estamos dispuestos a seguir conversando. Amigas, amigos oyentes, hemos llegado al final del programa. Acompáñenos en el próximo episodio que estaremos lanzando el último domingo de diciembre, que es feriado, el Día de la Familia 25, y que estarán recibiendo unos días antes oportunamente la temática que estaremos desplegando. Muchas gracias y hasta pronto.